Ahí les va a pedir autorización. Tienen que autorizar la filmación y arrancamos. Bueno, siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé cuándo lo va a ver las personas que no están, que lo pueden ver a la mañana, a la tarde, domingo a la madrugada, esas cosas locas que hacemos los que estudiamos, que nos gusta estudiar y hacemos cuando podemos, nos vemos ese que no pudimos ver o nos leemos ese texto que no pudimos leer antes. Así que bueno, para todos esos horarios, muy buenas. Y gracias a todos los que están acá, los que están presentes, gracias a Marcela, a las compañías de Asociación Civil UNA. Para nosotros, como decimos siempre, es muy lindo compartir estos espacios porque tenemos bastantes inquietudes que sentíamos desde nuestro ámbito laboral, como cosas de mucha apertura muy lindas, pero un poco cortas quizás en el alcance. Entonces nos surgió mucho la necesidad de empezar a congregarnos entre colegas y empezar a proponer lo que no había. Una de las cosas que no había era alimentación basada en plantas, otra cosa que no había era patología renal. No sé si acá hay muchos colegas nutris, pero la verdad que la mayoría cuando compartimos y conversamos no aprendimos nada en la Universidad Renal. Entonces es el cuco renal, es el cuco la alimentación basada en plantas, es el cuco pediatría vegana ni hablar, que ayer hicimos el webinar de eso. Bueno, todo esto nos llevó con el tiempo, fuimos armando la asociación, fuimos encontrándonos entre colegas, así que para nosotros siempre es un placer difundir esto y generamos estos cursos porque nos apasiona lo que hacemos, pero también por esto de realmente dar respuesta a lo que no hay, elevar el nivel académico, elevar el nivel de los profesionales. Entonces hay que hablar de patología renal, hay que hablar de alimentación basada en plantas, hay que hablar de una mirada más integradora, no solo de nutrientes y de cómo cubrirlos, aunque por supuesto eso hay que hacerlo, ¿no? Bueno, un montón de cosas que teníamos así como afines y nos fueron haciendo, y nos fueron encontrando, y nos fuimos encontrando estos espacios de apertura para ir compartiendo con otros colegas, con personas de otras incumbencias también, en un proceso de rearmado constante, porque también con un abordaje biointegral es algo que estamos tratando de darle forma a nosotros, ¿no? A esto que nos falta, una parte técnica muy necesaria y una parte que no es técnica también muy necesaria, cómo se integran, cómo se bajan a la realidad, cómo se dan en un espacio académico. Bueno, todo esto nos fue llevando y nos va llevando a un intercambio, por lo cual agradecemos mucho compartir con todos. Así que yo voy a hacer la introducción nomás, y la voy a dejar a Marcela, que es la que realmente sabe de esto, que ya nos va a desasnar. No, esto es de a dos, esto es de a dos. Necesitamos de las dos. Con Marcela nos encontramos, pues yo me especializaba en alimentación basada en plantas y ella en patología renal. Entonces fue como este encuentro de qué bueno este encuentro, ¿no? Fue qué bueno esto que vos tenés que yo no tengo, qué bueno esto que yo te puedo dar. Y la verdad que en esa línea compartimos y por eso nos gusta tanto esto de compartir estos espacios. Bueno, haciendo un breve repaso de quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Mi nombre es Vanina Repun, soy licenciada en nutrición, profesora universitaria, y tengo una maestría en nutrición y dietética vegetariana y vegana, ahora estoy haciendo una maestría en medicinas naturales, y tengo todo un recorrido como por otras miradas de la medicina también, previo al estudio ortodoxo que hice de más grande. Y bueno, ahora estoy como en este proceso de unir todo, ¿no? De darle a todo un sentido, encontrar el punto justo, por eso esta propuesta que vamos construyendo. Y en la universidad nos pasó un poco lo que decíamos, ¿no? Como un montón de contenidos que están bien, que nos organizan, que nos dan como un sustento científico, pero un montón de temas que nos aparecían, como patología renal, como alimentación basada en plantas, ¿no? Y entonces salís de la facultad con la calma de hacer cosas, pero con un montón de signos de interrogación. Y hay como internas en el ámbito académico, ¿no? Como que no te toque un paciente renal, que no te toque un loquito vegano, ¿no? En esa época era, no, un vegano, vegetariano, te la regalo, se lo derivo a otra persona. Hay como estas internas, ¿no? Lugares muy ubicados y cosas realmente que no tenemos idea, por eso este dibujito del miedo, ¿no? El miedo ahí, que no me toque un vegetariano, no me toque un renal. Y ahí nosotras que somos muy atrevidas dijimos, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto, vamos a ponerle los puntos a la silla, ¿no? Y siempre con esta aclaración del no me dedico a esto, por eso esto es chiste, de no, yo no me dedico a renal, y en realidad creo que en la universidad nadie sabe pudiendo dedicarse a renal, lo mismo que nadie sabe pudiendo dedicarse a alimentación basada en plantas. Porque hay un poco de falta, hay bastante falta de actualización en estos programas de estudio que se vienen manejando, y todo eso se hace después en instancias de posgrado, por eso nosotros, bueno, nos surgimos también con esta propuesta, de hablemos de esto y podamos acompañar todo esto. Bueno, voy a pasar como rápido esta parte,
simplemente era compartir un poquito para los que no son nutris, un poco cómo venimos los nutricionistas con una gran carencia en esto, ¿no? En patología renal, en alimentación basada en plantas, con mucho temor. Y de golpe, bueno, acá Marcela, que es la especialista en renal, nos va a contar mucho mejor, pero para mí fue un descubrimiento al conocerla a ella, esto, que había un montón de organismos, que hay guías, que hay mucho avance, qué pasa en un centro de diálisis, qué pasa en el hospital, en la zona donde están los enfermos renales, qué pasa con alguien que tiene enfermedad renal crónica. Bueno, hay como un montón de cosas que para mí fueron un gran descubrimiento, que esto lo va a compartir ella, y ahí yo no me voy a meter. Sí, desde mi lado, que es por ahí la parte más de alimentación basada en plantas, un poco contarles que todo paciente, que esto lo aprendí con Marcela también, que todo paciente renal es un paciente cardíaco, y algo que se sabe mucho es que la alimentación basada en plantas es, entre los grandes beneficios que tiene, es lo preventiva que es de patología cardíaca. Entonces yo ya para mí escuchar eso, me acuerdo que fue revelador porque fue mi primer miedo vencido a la patología renal. Dije, pará, yo me animo con un cardíaco, porque esto, la alimentación basada en plantas es súper preventiva, es muy buena compañera, hay grandes referentes con muchísimos estudios científicos ya confirmadísimos de cómo fue el proceso, y es el proceso de acompañar con este cambio alimentario las mejoras. Entonces ya se me acortó un poco la brecha con esto que era tan lejano para mí, que era la patología renal, en decir, pero entonces cardíaco, esto sí me animo, esto sí puedo, y estamos hablando entonces de lo mismo. Y otra cosa que me pasó, que ahí decía lo que la Filmina anterior, lo de la experiencia, es que yo a todos los que me pedían, para todos los que los atiendan renales, yo les decía a todos, yo no me dedico a renal, porque era el cuco renal, yo no me dedico a renal. Y me pasó que algunos igual me pidan el turno, ¿no? Como, bueno, pero ya fui a la nefrolo, ya fui y no me gustó. Y cuando me mostraban lo que le daba, era un poco pobre, ¿no? Yo decía, no sé bien qué tiene que hacer esta, pero yo desde el sentido común decía, hay algo acá que es como muy, muy pobre. Entonces, bueno, ahí se me va cortando la brecha. Entonces, entre los grandes beneficios que tiene la alimentación basada en plantas, tiene mucha fibra, tiene grasas de buena calidad, tiene cantidad de fitoquímicos y antioxidantes, tiene un montón de vitaminas, un montón de minerales, cosas que no pueden estar mal nunca. En ningún caso pueden estar mal. Entonces, lo que tenemos que por ahí es hacer pequeñas adaptaciones en algunos casos, y sobre todo, para lo que es nuestra cultura, aprender a usar esta alimentación. Porque suena divino, pero nadie sabe cómo usar legumbres, cómo usar frutos secos, cómo usar semillas, cómo usar verduras de todos los colores, frutas todos los días. Entonces hay un gran arte en el acompañar a cualquier persona, y esto incluye a una persona con patología renal, en hacer una gran mejora en su calidad alimentaria y nutricional, que va a incluir muchas más fuentes vegetales, disminuir fuentes animales, usar grasas de buena calidad, usar muchos fitoquímicos, muchos antioxidantes, y después en lo que es patología cardíaca, que todo paciente renal es un potencial paciente cardíaco, ¿no? Acá viene esta dupla que se empiezan a unir. Yo ya venía, esto sí, con un baje de saber que realmente hay muchos estudios que han mostrado los beneficios de la alimentación basada en plantas en patología renal. Después esto, que Marce nos va a contar mejor, fue extendido también en la patología renal, ¿no? Los cucos que tenemos de por qué el renal esto no, bueno, mucho está desdramatizado y por ahí. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta alimentación? Que no tiene niveles bajos de colesterol, tiene muchísimo menor riesgo de cardiopatía, tiene muchísimo menor riesgo de todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, la diabetes tipo 2, la hipertensión, el colesterol, la obesidad. Si bien hay sobrepeso, es difícil que haya obesidad en casos de alimentación basada en plantas, ¿sí? Si está mal armada la dieta puede haber sobrepeso, pero es muy difícil que haya obesidad. Los casos que yo vi son personas que ya eran obesas cuando inician este cambio alimentario. Pero una persona que come más cantidad de fuentes vegetales, es muy difícil que sea obesa y tenga las complicaciones asociadas a la obesidad. Y un poquito lo que veníamos diciendo, ¿no? Mucha más fibra, magnesio, manganeso, potasio, vitaminas, todo lo que necesitamos para estar sanos. Si comemos una variedad de vegetales, frutas, legumbres, semillas, y aprendemos a suplementar los potenciales nutrientes que pueden estar en déficit, salimos de la zona de riesgo, que es más la tendencia a ciertos déficits, y entramos en una zona de mucha calma de beneficios. Esto es lo que trae la alimentación basada en plantas, y que tiene muchas cosas asociadas de beneficios, como por ejemplo evitar todo lo que estábamos diciendo.
Bueno, acá hay algunas como comparaciones entre estudios, pero todos más o menos, a nosotros nos encanta hablar de esto porque es todo lo lindo, ¿no? Todo lo lindo de esta alimentación, ¿no? Que es buena para todo, que no tiene grasa saturada, que se evaluaron. Tiene, lo voy a hacer como un atajo, tiene sobre todo el riesgo más grande que tiene es de deficiencia cuando no está bien llevada. Entonces acá viene mucho el arte de aprender y conocer realmente bien todos los grupos de alimentos, saber usarlos y saber suplementar los nutrientes potencialmente críticos que pueden estar en riesgo cuando esta alimentación se toma la decisión de esta alimentación. Acá hay como más estudios que hablan un poquito de ya cosas muy confirmadas, ¿no? Los beneficios de ciertas fuentes vegetales en desmedro de las grasas saturadas, fuentes de grasas vegetales como preventivas, como mejoradoras, lo importante del consumo de omega 3 y saber cómo indicarlo, lo importante de un buen aceite de oliva y de no tantas fuentes de otras grasas de mala calidad. Acá, bueno, estos son como muchos estudios que no los voy a aburrir, la vamos a dejar esa parte, la parte aburrida se la dejo a Marcela, que ella es la que sabe, no más, es mentira. No, lo hicimos divertido, lo hicimos mejor. Lo hicimos divertido. Lo hemos hecho más acá divertido. no, igual era un chiste porque la parte técnica dura de patología renal es la experta, la especialista, lo dije como eso, como esto, bueno, y acá un poquito esto que ya veníamos nombrando, la presencia de un montón de vitaminas, minerales, fitoquímicos, que podemos saber muy al detalle, y en el curso sí estudiamos los grupos de alimentos, y qué me aportan, y cómo uso, y cómo armo un plan completo, y cómo complemento un plato bien, y tenemos gráficas propias para mostrar esto y todo, que hemos desarrollado en los años, pero la verdad que comiendo de todos los colores ya sabemos que hay algo que está sorteado, o sea, comer de todos los colores en un plato asegura una variedad de fitoquímicos. Para los que no saben, un fitoquímico es un químico natural de una planta que tiene muchos efectos benéficos para la salud porque actúa como un medicamento. Es lo que la planta tuvo que desarrollar para sobrevivir en un entorno probablemente hostil. Entonces, para defenderse de los hongos, para defenderse de los insectos, para defenderse de estos, puede desarrollando determinadas sustancias que las tiene, y cuando nosotros nos comemos esa planta, comemos esas sustancias. Entonces, tienen ese efecto en nuestro organismo. Más salvaje la planta, más tuvo que defenderse, más fitoquímicos tiene, ¿no? Esta es como una regla. Tengo que saber qué es fitoquímico, y la verdad que a mí, nosotros que somos unas obsesivas, obviamente que tenemos los listados del fitoquímico, y la porción y el nutriente. Pero si no hace falta eso, sabiendo que con un buen plato variado y de colores cubro los fitoquímicos, es más que suficiente, ¿no? Esto de aprender a usar grupos de alimentos es mucho la clave de todo esto. Bueno, acá hay como algún otro estudio confirmado de lo que son las isoflavonas, que es un ejemplo de algún fitoquímico presente, en este caso en la soja. Acá también hago una distinción ideológica, soja orgánica, por favor hablemos de soja orgánica cuando hablamos de soja, y la cantidad de beneficios que tiene asociado. ¿Está corriendo? Porque lo ven todos, pues yo no lo veo. Ah, ¿no corrió nada? ¿Me decís que no corrió? Me ¿Dónde? parece que no. ¿Ninguna filmina corrió? No, chicas, yo tampoco la estuve viendo. Ah, ahora me di cuenta. Entonces, no, ninguna. Ahí en el chat dicen que ninguna. No, pero yo pensé que tenía una introducción larga. Sí, yo también. No, miren, vamos a repasar muy rápido. Así estábamos nosotros en la facultad, ¿qué aprendimos en la facultad? De todo menos plant-based y renal, esto es lo que les dije a la introducción, no sé por qué no corrió. Acá está como salimos de la facultad con una cantidad de conocimientos y soberbias, pero con muchos terrores, por eso dije el muñequito del miedo en cuanto a lo que es veganismo y patología renal. Estas son las cosas que les fui contando antes. Acá está como esto de los relatos que llegan, ¿no? Yo no me dedico a esto, mi experiencia, esto que les contaba, que a pesar de eso, hay gente que igual me pidió los turnos y las cosas que pude como compartir. Estas son las cosas que Marce nos va a contar, que aprendía con ella, las guías que son especialistas, los lugares, las asociaciones, hay un montón de lugares de consulta como para saber. Estos son los 2 cardiólogos, hay más, pero estos son 2 eminencias en cardiología, porque han realmente demostrado los beneficios de una dieta basada en plantas en patología cardíaca, los 2 son cardiólogos. Entonces es como esto que les decía, que todo paciente renal es un paciente cardíaco, entonces que esto está súper recontra confirmado y hay muchísimos estudios que lo avalan. Acá también esto lo habíamos nombrado, que son los beneficios de una alimentación basada en plantas, que tiene fibra, grasas de buena calidad, fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales.
Y acá está lo que les decía que nos encanta mostrar, que son los estudios confirmados, ¿no? Como los niveles más bajos de colesterol, el menor riesgo de isquemia cardíaca, todo esto está muy estudiado, y por hoy ya se sabe, está muy estudiado. Y acá era un ejemplo, estos son estudios donde se compara la incidencia de cierta cardiopatía isquémica en distintos planes nutricionales, y siempre los más basados en plantas son los que tuvieron menos riesgo. Por eso les decía que hoy está muy confirmado este beneficio de comer. Y esto que es la parte que les contaba que nos encanta, pues son los estudios donde reafirma la importancia de comer basado en plantas y los riesgos de otro tipo de ingestas, y cosas confirmadas como los beneficios del omega 3, los beneficios de... En realidad el omega 3 se asocia más a cuestiones neurológicas, pero sí es un gran antiinflamatorio. Entonces la importancia de aprender a usar el omega 3, la importancia de un buen aceite como el aceite de oliva para mejorar todo lo que es el estado de salud cardíaca. Y ahí, bueno, estos son estudios y cosas que son interesantes para reafirmar y saber de qué estamos hablando, ¿no? Pero bueno, lo que les contaba, que está un poco lo que les contaba de los fitoquímicos, las vitaminas y minerales, que teniendo todos los colores, no importa qué fitoquímico sea, ya sé que esto está funcionando. Y este era el ejemplo de la soja, que es una isoflavona, que es un fitoquímico presente en la soja. Se nos abrió un micrófono. Y que mostró claramente efectos antitrombóticos, antiinflamatorios, antioxidantes, ¿no? Y que con un poquito de soja orgánica, esperen que voy a ver qué micrófono es, así lo muteamos. Está ahí, se silenció. Soja orgánica, una cantidad muy pequeña, ya tiene todo este efecto benévolo sobre el cuerpo. Entonces suena divino, pero realmente el arte, y con los años esto es lo que más vi, es esto, que esto suena bárbaro, pero que después si no sé usar una lechuga, si no sé servir una lenteja, si no sé cómo comer una verdura, ¿no? Me gusta, no quiero, no tomo agua, me gusta la gaseosa, y todas estas cosas que son muy comunes en esta sociedad, bueno, realmente suena divino, pero es todo un arte aprender a conocer estos grupos de alimentos, aprender a usarlos, aprender a comprar, aprender a organizarlos, tener variedad de recetas, un montón de cosas que son realmente el arte para acompañar con esta alimentación, ¿no? Para pasar de una alimentación omnívora clásica occidental a una alimentación más basada en plantas. Aceptar que hay una transición, que hay un aprendizaje que hay que hacer. Bueno, estos son más ejemplos sobre los beneficios, por ejemplo, de la fibra, sobre los efectos del colesterol, el LDL, le decimos el colesterol malo, como se dice, colesterol malo. Entonces, los beneficios de la fibra, nuestra alimentación, la alimentación basada en plantas es muy rica en fibra, tenemos un exceso de fibra. Entonces, estos son como titulares, como a modo de ejemplo de por qué esto es todo lo que fundamenta, cuando nosotros en una consulta simplemente le decimos, agrega más verde, agrega tomate, ponele un pepino a la ensalada, trata de comer menos carne todos los días y agregate alguna legumbre. Atrás tenemos todo este bagaje de información, estamos con todo esto en la cabeza, y por eso decimos, bueno, saquemos el pollo de todas las comidas y pongamos unas lentejas algún día. Parece una indicación súper sencilla, pero bueno, tiene toda esta connotación atrás. Le estoy pidiendo que agregue fibra, fitoquímicos, antioxidantes, que baje la grasa saturada, que baje el nivel de colesterol de ese plato. Tiene un montón de cosas esa propuesta adicionada, ¿no? Entonces es el arte de poder como acompañar. Este es un resumen de un estudio interesante que marcó esto, ¿no? Los diferentes patrones alimentarios, el distinto nivel de riesgo cardiovascular, y claramente todo lo que es alimentación más basada en plantas tuvo los mejores resultados. Basado en plantas, aclaramos qué es, con un predominio de fuentes vegetales. Y si hablamos así, no hablamos de vegetariano y vegano, que responde más a lo ideológico, estamos hablando de sin consumo de ultraprocesados, o con muy poco consumo de ultraprocesados. O sea, hablamos de una dieta saludable, con productos de buena calidad, y con un gran predominio de fuentes vegetales. Puede ser al 100%, que sería una dieta vegana, puede ser no al 100%, podría tener algunos productos, algunos lácteos descremados, por ejemplo, como sería la dieta DASH, en algunos casos la dieta mediterránea, que tiene un poco de pescado, es considerada una dieta basada en plantas, porque la propuesta grande es que haya un predominio importante de fuentes vegetales y de buena calidad. Y aquí me voy a ir, bueno, ¿qué tenemos que saber entonces y cuál es nuestro arte? Aprender a vehiculizar todo eso. ¿Cómo vehiculizo todos los grupos de alimentos de fuentes vegetales? ¿Cómo acompaño a una persona que compre, cocine, ordene, le guste, no le guste, lo pruebe, lo adapte a su economía, a su paladar? Acá viene todo un arte, este es nuestro arte. ¿Y qué nutrientes tengo que aprender a suplementar? Esto en el curso se aprende. Esta es una guía que inventamos nosotros, un grupo de colegas,
pero que nos parece muy representativa y que empieza en una raíz en donde hay que elaborar y pensar muchas cosas para después llegar a esta conclusión del qué como y cómo como. Hemos elaborado nuestro plato también como propuesta a esto, y esta es una frase de un cardiólogo que es divina, que es que hay dos tipos de cardiólogos, los veganos o los que aún no leyeron las actualizaciones, ¿no? Un poco redondeando todo lo que decíamos antes de los beneficios. Cuando la dieta está basada en plantas por cuestiones de salud y viene de la mano de la medicina, está basada en la confirmación práctica, ¿no? No es por... Ahí está el veganismo que es por amor a los animales, está el vegetarianismo que también puede ser amor animal o por una búsqueda espiritual o por otras cuestiones. En este caso está basado en salud y ciencia, ¿no? Como confirmaciones que se fueron viendo y beneficios que se fueron confirmando con el tiempo y el cambio de propuesta alimentaria. Acá ni me voy a meter, voy a ir directo a una que me pidió Marcela que les muestre, que es esta. Este es un ejemplo, ¿sí?, de esto que decíamos de los beneficios de la alimentación basada en plantas y que haya más predominio de fuentes vegetales. ¿Por qué tiene tanto beneficio? Porque tiene un fitoquímico, antioxidantes asociados al consumo de estos grupos de alimentos. Y acá está la descripción, por ejemplo, de cada fitoquímico, cada antioxidante, cuál es y en qué grupo de alimento lo encuentro. Y si se fijan en esta columna, son... Adivina, adivinador, todas fuentes vegetales. Entonces, ¿me tengo que acordar todo esto? Bueno, si soy obsesivo, sí, pero la verdad que si no, no. ¿Qué tengo que saber? Que tengo que comer fruta, verdura, legumbres, semillas, frutos secos todos los días, y esto está sucediendo en mi vida, aunque yo no haya... no tengo idea qué estoy comiendo, pero si estoy comiendo fuentes vegetales a diario y de muchos colores, estoy ingresando estas que son los fitoquímicos que me van a hacer algo bueno en mi organismo. Esto aplica totalmente en lo que es patología renal. Esto lo vamos a pasar porque lo va a dar ahora Marcela, y me voy a ir al final acá para compartirles algo que también es un plus diferencial, que tenemos un abordaje más bien integral. En este arbolito que tiene sus guías, tiene sus mensajes. El primer mensaje es: comer es un acto de amor, y algo que sucede con patología renal, y que viene de la mano de la introducción que dimos al principio, es que es como la condena, ¿no? Tenés una enfermedad renal crónica, es como tenés cáncer, ¿viste? Esas cosas que son, ¡guau!, ¿no? Como parece que le dan el pésame a la persona pobre. Y nosotros como profesionales, cuando nos dice que tiene una patología renal, le ponemos una cara que le confirmamos el pésame, ¿no? Le hicimos el obituario ya. Entonces, la verdad que esto se llama conflicto de pronóstico, de diagnóstico. Ya la forma en que se da un diagnóstico genera un estrés importante. Esto también hay estudios que lo han demostrado, y si no hay estudios es sentido común, ¿no? Como alguien que le diga, tenés una enfermedad incurable, a partir de ahora tu vida... Y ya es muy difícil que esa persona no se le haga un conflicto más al que ya tenía. Tenía un conflicto con alguna cuestión de salud, bueno, le acabamos de sumar otra por cómo le dimos la noticia. Y le sumamos una más con la cara que le pusimos de pobrecito, te vas a morir ayer. Esto se llama conflicto de pronóstico y conflicto de diagnóstico. Esto en decodificación biológica también se trabaja un montón, porque es tan simple como ojo con cómo tratamos a una persona. Y acá es una de las patologías en donde más tenemos que trabajar y sacar estas cargas, ¿no? Como lo que es el cáncer. El cáncer, la patología renal, ¿no? Que generan este pánico generalizado. Volvamos a lo natural, es nuestro segundo mensaje, porque además de basado en plantas, abonamos obviamente a la alimentación totalmente natural, o lo más natural que se pueda, para todo el mundo, pero más para alguien que está cursando una patología, y que tiene algo que por ahí no funciona a 10 puntos, entonces cuanto más puro lo que yo le voy a dar, menos trabajo le voy a dar a mi cuerpo. Entonces esta conciencia también es no solo fuentes vegetales de buena calidad, no procesadas, no ultraprocesados, no cualquier porquería para que sea algo práctico. Esto también tiene que ver con lo que queremos difundir. Consumí todos los grupos de alimentos, es el tercer mensaje, y acá tenemos nuestro plato con los 6 mensajes, en donde están todas las fuentes vegetales, que hasta el hartazgo vamos a insistir en que hay que consumirlas y cómo. Asegúrate de cubrir todos los nutrientes. Acá viene todo lo que en patología renal tiende a ser una deficiencia, más lo que en alimentación basada en plantas puede estar en deficiencia. Entonces acá otra vez nuestro arte de asegurarse, hay que suplementar algo, si hay que dar una indicación de cómo cubrirlo de otra manera, también tener
esta claridad para poder abordar y no mirar con lástima, sino con acompañamiento y empatía. Ese conflicto de pronóstico, cambiarlo por empatía y ayuda. No te preocupes, yo te explico lo que vas a hacer, yo te armo acá un listado de lo que tenés que pedir, y ya esa calma al otro es como otra mirada, ¿no? Este es un ejemplo de una propuesta nutricional para una persona que curse una patología renal, y muchas ideas de menú para llegar a cubrir esto de los nutrientes y el plato bien completo. Mejorar la absorción de nutrientes, que también es un arte hermoso, que lo aprendemos con Marcela mucho, de los nutrientes que pueden ser más riesgosos para un riñón que no funciona bien, bueno, las estrategias que hay es muy importante que conozcamos, para liberar todo lo que pueda no andar muy bien. Y finalmente el último mensaje, que es, se me va acá, que es nutrite en todas las áreas de la vida. Y con esto le voy a dar paso a Marce, porque en realidad con este curso lo que queremos es realmente nutrite en todas las áreas de la vida, es tomar agua, tener una linda vida social. También es, si tengo una afección crónica, vivir con dignidad, con altura, eso, vivirlo lo mejor posible, y si nosotros como profesionales también tener un rol mucho más empático y humano, asumiendo otro lugar, que no es el de mirar con lástima a otra persona y condenarlo por una afección, ¿no? Entonces ahí invitamos con este curso y con toda nuestra propuesta a no tener miedo, sino empezar a ocupar mejor estos lugares, más a conciencia y con más respeto, para hacer un cambio que todos estamos necesitando. Y con esto le doy la palabra a quien realmente sabe de patología renal. Muchas gracias. Bueno, gracias, Dani. A ver, ahí comparto. ¿Estoy compartiendo? Se está empezando a compartir. Bien. Ahí sí, ahí va. Espérate, ahí. Bueno, ahora que voy a cerrar acá. Ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Para nosotros es muy importante que sean parte de esto, que quieran, que tengan esta inquietud para saber de qué se trata esto, porque tal como dijo Vanina, salimos de la facultad que no tenemos idea para dónde salir corriendo. Y la verdad es que así como existen trabajos para cardiovascular y para otras patologías crónicas, por suerte ya están apareciendo también todo lo que son trabajos con dietas basadas en plantas en patología renal. Entonces, por eso un poco este dibujito, que uno puede decir, bueno, un paciente renal, que ahora vamos a ver de qué se trata, ¿no? Realmente puede consumir estas dietas basadas en plantas, cuando nos dijeron que no al fósforo, no al potasio, que tiene que estar bien nutrido, que, bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata. Justamente hablamos de alguien bien nutrido, y nosotros ¿qué hacíamos cuando teníamos un paciente renal? No acompañábamos en lo más mínimo, tendíamos a desnutrirlo, sacábamos todo por miedo. Entonces, esta nueva forma de alimentación, mayor selección de alimentos, orienta a que el paciente esté mejor nutrido, mejor orientado, y que conozca de alimentos para cubrirse de todos estos nutrientes de los que estaba hablando Vanina. Bueno, entonces, vamos a hablar un poquito de la epidemiología de la enfermedad renal crónica, que es una afección frecuente y constituye realmente un gran problema de salud público a nivel mundial. Los estudios refieren que la patología renal está presente en más del 12% de la población mayor de 20 años y en el 20% de la población de más de 60 años. Fíjense que entre los adultos entre 65 y 74 años, 1 de cada 5 hombres tiene enfermedad renal y 1 de cada 4 mujeres. La enfermedad renal crónica se puede dar por enfermedades que afectan directamente al riñón, como glomerulonefritis primarias, enfermedad poliquística, que es una enfermedad genética, uropatía obstructiva, o por enfermedades crónicas, ¿no? Entre otras. Y las principales causas de enfermedad renal crónica en la Argentina, como enfermedad, de enfermedad renal, sí dije bien, en la Argentina como enfermedades crónicas son la diabetes y la hipertensión, que conforman del 35 al 40% de la prevalencia a nivel mundial. Acá tenemos
varios factores de riesgo que afectan al riñón, o sea, a la progresión de la patología renal o a que aparezca esta patología. Tenemos riesgos que son modificables y otros no modificables. Los no modificables son los mismos riesgos también que para otras patologías crónicas, la edad avanzada, el sexo masculino, la raza negra, y se agrega en los últimos años el bajo peso al nacer, que también se lo vio que tiene mucha asociación con otras patologías crónicas. Y tenemos entonces los factores de riesgo tradicionales para desarrollar enfermedad renal crónica, como la hipertensión, diabetes, obesidad, dislipemia, tabaquismo, hipoglicemia, que son modificables, que nosotros podemos trabajar, hacer prevención primaria y secundaria sin duda, y factores de riesgo no tradicionales que afectan específicamente al riñón, que son bien típicos de esta patología, que son la anemia, las alteraciones del metabolismo general, hay una patología que se llama hiperparatiroidismo secundario, que es concomitante o paralela a la enfermedad renal crónica, la acidosis metabólica, y que ahora vamos a desarrollar un poquito todo esto, la disfunción endotelial, el estrés oxidativo y la inflamación. Todo esto va a generar mayor enfermedad renal, va a generar mayor hiperfiltración y proteinuria y que progrese la patología. Entonces, las pautas orientadas a la prevención, tanto primaria como secundaria, de estos factores de riesgo se van a volver fundamentales desde el punto de vista nutricional. ¿Cómo diagnosticamos? En realidad, debe haber alguna alteración estructural o funcional del riñón, por ejemplo, a partir de un sedimento, una imagen, una histología, se hacen muchas biopsias, a veces cuando hay glomerulopatías, que persista por más de 3 meses, con o sin deterioro de la función renal, porque muchas veces las glomerulopatías aparecen, pero todavía no hay una enfermedad renal crónica, ¿sí? Ahí hay que trabajar mucho. Hay glomerulopatías de rápida evolución, pero esto es otro tema, no me quiero meter en eso, donde a lo mejor no podemos hacer demasiado, pero en otras podemos hacer mucho. Entonces, la alteración funcional o filtrado glomerular menor a 60 mililitros minuto, ¿sí? Sin otros signos de enfermedad renal. ¿Cómo es el diagnóstico? En realidad, en los estadios iniciales la enfermedad renal crónica es asintomática. Entonces, muchas veces se encuentra un paciente que tiene enfermedad renal porque hizo algún examen de rutina, porque se le pidió un laboratorio y se encontró que había proteínas en la orina, o que había hemoglobinuria, o sea, hemoglobina en la orina, microalbuminuria, proteinuria. Es muy común la microalbuminuria y macroalbuminuria en los pacientes diabéticos. Es bastante común y es muy difícil de revertir, porque, bueno, sobre todo cuando la patología está avanzada, ¿no? O sea, en estadios iniciales y de prevención se puede hacer mucho. En el paciente, cuando está muy descontrolado, es difícil, pero claro, hay que ir a la patología de base para después continuar con el riñón, ¿no? El indicador más específico de la función renal en sangre es la tasa de filtrado glomerular. Entonces, lo que más se utiliza son ecuaciones, ¿sí?, que me permiten calcular esta tasa de filtrado. Las más conocidas o las más antiguas son las Cox-Gold, muy difícil de pronunciar, la MDRD, que es modificación de la dieta en la enfermedad renal, y en los últimos años aparece la CKD-EPI, que es la que más se está utilizando actualmente para conocer este filtrado. Ustedes dirán, nosotros nutricionistas, no sé si hay médicos en el grupo, pero los nutricionistas, ¿nos interesa realmente saber esto? Sí, nos interesa y mucho, porque aunque no lo crean, muchas veces aparecen a veces aparece el clearance de creatinina, ¿no? Clearance, que es la forma más convencional y más antigua, ¿no? Es similar a la tasa de filtrado glomerular, pero bueno, a veces en ciertos lugares se sigue usando el clearance de creatinina, que a veces nos da totalmente diferente a la realidad del paciente. Por millones de motivos, que a veces ni siquiera se pueden comprender bien, ¿no? Pero la realidad es que a veces vienen diferentes. Entonces, que nosotros sepamos, no vamos a ponernos a calcular, pero sí hay, a lo mejor en internet, un lugar donde puedo mirar la fórmula, pongo ciertos datos y calcula solo y yo ya sé en qué estadio de la patología está. Justamente de la mano con eso les muestro esta gráfica,
que me muestra que existen 5 categorías diagnósticas de enfermedad renal crónica según la tasa de filtrado y el índice de albúmina creatininuria, o sea, albúmina y creatinina en orina, perdón. Entonces, fíjense, son 5 categorías diagnósticas. La última, el estadio 5, es la falla renal, aún no en diálisis. En diálisis sería estadio 5B. Cada uno de ellos tiene, cada una de estas categorías tiene un color según el riesgo o de avanzada la patología, el riesgo de enfermar más gravemente. Y acá vemos cómo a partir del estadio 3, el estadio 3 se subdivide en 3A y 3B, pero ya si tomamos todo el estadio 3, vemos que justamente habla de filtrado glomerular menor a 60, como para generar, como para poder diagnosticar a un paciente con enfermedad renal crónica. Acá vemos cómo se distingue por colores de acuerdo a la gravedad, como les mencionaba, y los numeritos que vemos es la sugerencia de control anual que debe tener un paciente, de acuerdo al estadio. Bien, perdón, vuelvo un segundito. Entonces, si yo sé en qué estadio de la patología estoy, voy a tener en cuenta diferentes conductas o pautas, mejor dicho, que voy a transmitir al paciente para llevar a cabo el plan de alimentación. Bien. No tenemos que guiarnos por el médico siempre, nosotros podemos hacerlo también, podemos saber en qué estadio está el paciente. ¿Cuáles son las funciones del riñón? Excreción de productos. Esta es una diapo que hizo Vani que me pareció que estaba buenísima porque justamente resumía mucho. Excreción de productos endógenos y exógenos, o sea, el metabolismo proteico está prácticamente dado por el riñón. Se elimina creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico. Los exógenos, los medicamentos, muchos medicamentos se detoxifican a nivel del riñón, medios de contraste, el control de la tensión arterial, hay una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, funciones endógenas, activación de la vitamina D. Estamos, acá resumo, ¿no? Hay mucho más. Esto, fíjense que está todo muy resumido, hay mucho por decir, por eso el curso, pero quiero introducirlos para que comprendan a dónde vamos. Regulación energética. Es muy común, el riñón se encarga de la gluconeogénesis, es muy común, no es que se encarga, sino participa, ¿no? Es parte de toda la regulación energética, y hay mucha insulinoresistencia en esta paciente renal. Entonces, están alteradas el metabolismo proteico, alterado el metabolismo de hidratos de carbono, y alterado el metabolismo lipídico, que ya van a ver. O sea, realmente hay una alteración importante, ¿no? Y la regulación ácido-base, que el riñón junto con los pulmones son las principales fuentes de esta regulación, o principales órganos. Bien, ¿qué pasó? Esperen que me fui. Vamos a hablar de las principales alteraciones de la enfermedad renal crónica. Entre ellas voy a poner como la primera la disbiosis intestinal. ¿Por qué la pongo como la primera? Porque es a donde yo tengo que apuntar. Justamente, estas alimentaciones basadas en plantas, ricas en fibras, en prebióticos, en fitoquímicos, van a justamente tratar de mejorar toda esta disbiosis que se genera por la alteración del metabolismo proteico a nivel de la microbiota. Entonces, de esta forma se generan toxinas urémicas, que ya después las vamos a ver, petricilsulfato, inoxidilsulfato y otras, que van a generar disbiosis intestinal, translocación bacteriana, y esto va a promover dos características muy importantes en el paciente renal, que es la inflamación y el estrés oxidativo. Esto es bien característico de la patología renal. Estas toxinas urémicas van a promover a la progresión de la enfermedad renal crónica, van a haber alteraciones metabólicas, como por ejemplo dislipemia, y también promueve la progresión de enfermedad cardiovascular, que es la principal causa, o sea, el principal deterioro que tiene el paciente renal. Bien, la acidosis metabólica es otro de los factores sumamente importantes que está presente desde etapas más tempranas, si bien se hace notoria en estadios avanzados de la enfermedad renal crónica. ¿Sí? Hay una incapacidad del riñón de poder manejar el tema de los hidrogeniones,
el tema del amonio. La acidosis metabólica genera hipercatabolismo proteico, me voy a ir a lo fundamental ahora, hay mucho por decir también. Promueve desnutrición muscular, por eso esta foto, que van a ver, es muy común esto en el paciente renal, que vayan a perder masa muscular, pero también contribuye a mucha pérdida ósea, que ya tienen un hiperparatiroidismo secundario donde se pierde hueso, y encima esta acidosis metabólica que hace que se pierda aún más. Entonces empeora todo un grupo de patologías óseas que tiene el paciente renal que se llama osteodistrofia renal, que después lo vamos a ver en profundidad en el curso. Y también la acidosis metabólica predispone a hipercalemia, especialmente en estadios más avanzados de la patología renal. Y también está asociado con progresión de la enfermedad renal crónica y mayor mortalidad. En muchos trabajos se habla ya de que mayores cantidades en la ingesta de frutas y verduras se van a asociar con el enlentecimiento de la caída del índice de filtrado en pacientes en estadios 3 y 4, porque justamente van a mejorar toda esta acidosis, van a alcalinizar, van a crear más alcalinidad, que es lo que se necesita en estos pacientes. ¿Cómo es el perfil nutricional del paciente? Bueno, ya me fui adelantando. Es un paciente desnutrido. El paciente renal tiene un síndrome, se caracteriza por un síndrome de malnutrición, inflamación y aterosclerosis, que se evidencia mucho en etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica. Y existe una herramienta nutricional que también vamos a ahondar en esto para realizar la evaluación, que es el NISCOR, ¿sí? Que se trabaja en pacientes en diálisis, y algunos trabajos ya empiezan a ver que se puede utilizar en otros estadios anteriores a la diálisis. Todo esto va a generar mayor mortalidad cardiovascular. Siempre terminamos en lo mismo, ¿no? El corazón. Esta desnutrición, esta inflamación, todo esto que vemos en el paciente, también se le va a sumar un desgaste energético proteico, que está en inglés, protein energy wasting. ¿Por qué? Porque hay comorbilidades asociadas. Hay pérdida de la función renal donde aumentan las toxinas urémicas, y las toxinas urémicas son anorexígenas. Entonces hay menos ingesta de nutrientes. Esto cuando avanza mucho la patología renal, ¿sí? Por eso siempre la prevención es sumamente importante. Hace poco fue el Día Mundial del Riñón, y justamente se apuntaba a el tema de cerrar la brecha del conocimiento para una mejor atención del paciente renal. Esto es fundamental. ¿Por qué se apunta a esto? Porque los médicos que no son especialistas renales, o sea, nefrólogos, en general, otras especialidades, no miran la creatinina como a lo mejor lo ve un nefrólogo, ¿no? Que obviamente está bien, el nefrólogo es el especialista, pero a veces hay creatininas que pasan de largo. Y esto es algo que viene sucediendo hace mucho tiempo. Entonces, tomar conciencia a los profesionales de la salud que la creatinina tiene que ser visualizada, que esto se tiene que ver, porque es sumamente importante para poder decir, bueno, a ver, esta creatinina está un poco alterada, inmediatamente derivo al nefrólogo y al especialista renal, ¿no? Porque realmente muchas veces el nefrólogo solo, que eso es otra de las cosas que nos ocurren a los nutricionistas, no todos los nefrólogos derivan, y ese es otro problema que se va mejorando con los años, pero persiste aún. Bien, les decía entonces, el desgaste también, la diálisis asociada es un proceso hipercatabólico, la acidosis metabólica, como ya mencionamos, la insulinoresistencia, todo genera menos masa muscular. Las infecciones, porque el paciente está más propenso a infecciones, obviamente la enfermedad cardiovascular, que a veces la enfermedad renal crónica lleva a enfermedad cardiovascular, pero la enfermedad cardiovascular también genera enfermedad renal crónica. Todo esto hace que tengamos un paciente frágil, vulnerable, deprimido, ¿sí? Donde aparece una afección muscular que se conoce como sarcopenia, donde se pierde la fuerza y la función muscular. Entonces, acá yo tengo que abrir juego y decir, bueno, ok, soy nutricionista, tengo que nutrir a este paciente, acompañar en todo este proceso que va a ir empeorando a medida que avance la patología, y es acá donde los nutricionistas no
hacían, o todavía ocurre, por falta de conocimiento, que no acompañan, no porque no quieran, sino porque realmente hay una falta de conocimiento. ¿Sí? Se va de las manos. Bien, vamos a hablar un poquito de las fuentes de proteínas. Muchos estudios han hablado de que la proteína vegetal tiene la misma calidad que una proteína animal si está bien complementada, ¿no? De hecho, cuando hablamos de control proteico me refiero que obviamente una cantidad de proteínas que no generen desnutrición, pero que tampoco generen progresión de la patología renal. En una dieta omnívora siempre habíamos hablado del 50-60% de proteínas de alto valor biológico, ¿no? Pero cuando hablamos de dieta basada en plantas, hablamos de este score de aminoácidos corregida por digestibilidad de las FAO, digestibilidad proteica de las FAO, que antes era el PDK, ahora es el DIA, y no se asusten porque no tienen que hacer ningún tipo de cálculo, sino que está implícito en la combinación, o mejor dicho, en la incorporación de ciertos alimentos que no pueden faltar para que una dieta sea completa en proteínas, cuando hablamos de dieta basada en plantas, especialmente cuando hablamos de dieta vegana, ¿no? Bueno, dieta vegana y vegetariana, porque a veces, lacto-vegetariana, quise decir, porque a veces, no, y también, perdón, me atrevo a decir que también cuando hablamos de dietas donde se incorpora algo de carne, pero si se incorporan cantidades tan pequeñas, también tengo que tener en cuenta la complementación, o que hayan ciertos alimentos que no pueden faltar para que tenga una calidad proteica adecuada. Que eso también lo vamos a profundizar en el curso. ¿Qué dice la Asociación Americana de Dietética? Que las dietas veganas, vegetarianas son totalmente saludables para personas sanas, para cualquier, en realidad, edad, ciclo biológico, e incluso para la actividad física, por ejemplo, y deportistas, ¿no? Todas las etapas del ciclo vital. Acá dicen, bueno, y para el tratamiento, y para la salud, prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. Como decía Vanina, esto lo paso rápido porque ya habíamos hablado de que tanto la dieta mediterránea como la DASH entran dentro de toda esta alimentación basada en plantas. Esta diapo también es de Vani y me la robé porque me encantó, porque resume mucho que además de la alimentación, o sea, esto es parte de la alimentación, pero también tengo que tener en cuenta no solamente la dieta vegana, tengo que tener un adecuado control de la presión arterial, porque desde el punto de vista médico y desde el punto de vista nutricional. Adecuado control de azúcar en la sangre, porque la diabetes es la principal causa de enfermedad renal, y porque hay una insulinoresistencia en el paciente renal por más que no sea diabético. Dietas bajas en sal, vamos a ver en el curso cuánto es dieta baja en sal para un paciente renal, obviamente evitar el tabaquismo, hidratación adecuada, cómo manejar la hidratación tanto en el paciente en prediálisis como en diálisis, que son totalmente diferentes las indicaciones, obviamente la actividad física y por supuesto los medicamentos que promueven a la enfermedad renal. Esto, bueno, ya lo mostró Vani. Lo único que voy a agregar sobre esto, que me pareció muy bueno, que nosotros damos toda una clase sobre esto entera. Como dice Vani, es cierto que los antioxidantes están en todas las frutas y verduras. Yo me voy a poner más exquisita, Vani, en el sentido de que también tenemos que tener en cuenta que los fitoquímicos apuntan a modular la microbiota, ¿no? Hay muchos fitoquímicos que nos aportan, que apuntan a la inflamación y estrés oxidativo fundamentalmente, porque estrés oxidativo no solamente hablamos de renal, estrés oxidativo hay en un cáncer, estrés oxidativo hay en una obesidad, en una diabetes. Entonces, apuntan a eso, pero también muchos de ellos, que es lo que vamos a ver, apuntan a modular la microbiota, además de ciertos nutrientes, esta disbiosis que tenemos en el paciente renal que tiene que ser corregida. A ver, ¿qué tiene que ser corregida? Tratamos de mejorar. Hay muchos trabajos que hablan de probióticos, buscan las cepas más adecuadas para el paciente renal. La realidad es que muchas veces, tratando de modular esta microbiota, tratando de
que el paciente incorpore estos alimentos de los que nosotros proponemos, ya estamos haciendo una modulación que ayuda muchísimo a que esa disbiosis disminuya mucho y por lo tanto enlentezca la progresión de la patología renal. Entonces, ¿qué puedo concluir? Lo mismo, así como empecé con este hombrecito fuerte, porque hay muchos trabajos, los trabajos mencionan que en la patología renal se puede manejar perfectamente la dieta basada en plantas, incluso las guías KDOQI, que son las guías internacionales, para paciente renal, que hubo una actualización en el 2020. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el nuevo enfoque apunta a mantener y mejorar el estado nutricional sin duda. Somos nutricionistas, no podemos desnutrir, tenemos que nutrir. Y como dijo Vanina, nutrir el cuerpo, el alma, el espíritu, a la persona, no la podemos dejar abandonada. Son personas que sufren mucho, que no saben ni qué hacer y a veces no son correctamente acompañadas. La microbiota se vuelve sumamente relevante en el tratamiento de la enfermedad renal, los probióticos, prebióticos se vuelven parte importante del tratamiento, vamos a hablar sobre esto también. Se apunta a disminuir los efectos adversos relacionados con la progresión de la enfermedad, como la acidosis metabólica, las toxinas urémicas y las enfermedades metabólicas, ¿no? El fósforo y el potasio no deberían ser un problema, de esto no hablé, pero sí hablamos mucho en el curso. Realmente hay técnicas para mejorar, digamos, para disminuir el potasio. A veces no es tan necesario, porque muchas veces, eso es algo que siempre, desde el día 1 se le restringe el potasio a un paciente, y a veces no es tan necesario, eso lo vamos a ver. El fósforo tampoco, siempre creímos que el fósforo de las fuentes vegetales era como una bomba para el paciente, y todo lo contrario, ¿no? Que vamos a ver qué técnicas podemos utilizar, y vamos a ver que el citato a veces no es tan mala palabra en un paciente renal. Vamos a llevar al paciente a una mayor selección alimentaria, porque el paciente tiene que hacer un tratamiento de por vida, y de por vida es mucho tiempo, ¿no? Entonces, si no le damos una selección de alimentos amplia, si no lo acompañamos en esto, el paciente va a claudicar, va a perder. Entonces, pensamos en incorporar micronutrientes, y acá me detengo con lo último. Nosotros conocemos la actividad, el principio activo de muchos nutrientes, ¿no? Pero en realidad muchas veces no vamos a fondo. Por suerte, cada vez más, es como que nos quedamos, a ver, nos han enseñado en la facultad que, no sé, determinado nutriente sirve para tal cosa, pero nos quedamos como con un target como un poco corto. No sé si sabe, con funciones que no alcanzan, o sea, que no son suficientes. En realidad hay un montón de micronutrientes que tienen muchísimas funciones y que no las tenemos presentes. Entonces, es muy importante. En diálisis se pierden muchos nutrientes, hay metaanálisis, hay reviews que mencionan todo esto. En diálisis y la patología renal per se hace que se pierdan determinados nutrientes. Bueno, entonces, a eso apuntamos, a ver cómo hacemos para crear un plan de alimentación acorde. Y el abordaje nutricional debe apuntar a prevenir la enfermedad cardiovascular sin duda, la progresión de la enfermedad renal crónica y la calidad de vida del paciente. ¿Qué quiere decir calidad de vida? Esto de, no que esté un poco mejor, o sea, sí, hay algunos pacientes que estén mejor dentro de lo que es su patología crónica, pero también a mejorar su patología, porque se puede llegar a mejorar mucho, mucho la patología entera, todo el combo que tiene el paciente, pensando en estas dietas y pensando en los fitoquímicos y en los nutrientes, en los micronutrientes. Entonces, ¿qué tenemos para ver con esto? Estamos construyendo un nuevo paradigma sin duda. Ya la dieta basada en plantas por sí sola ya es un nuevo paradigma. Imagínense en el paciente renal, es totalmente novedoso. Y por suerte ya hay trabajos que lo mencionan y que nos avalan para poder
planificar un plan, perdón, valga la redundancia, hacer o elaborar un plan de alimentación para un paciente renal. Así que con esto me despido con mi introducción. No sé si... Gracias, Marce. No, yo lo que diría, si te parece, si alguien quiere aprovechar, porque si bien el video queda subido y lo pueden ver cuando quieran, en YouTube, este es el momento en que si tienen podemos tener un intercambio cara a cara, a la cara. Sí. Preguntas del curso, preguntas de renal, preguntas de alimentación basada en plantas, preguntas de la asociación UNA, que es muy linda. También están Jessy y Cristina, que son las compañeras de la asociación, que si tienen preguntas sobre qué es UNA también. Sí, bueno, esto, el que quiera, si quiere abrir, o la que quiera abrir micrófono y hacer alguna preguntilla, o un intercambio, pueden no ser una pregunta, sino una reflexión. Sí, totalmente. Les escuchamos. ¿Hay muchos nutricionistas en sala? ¿Qué tenemos? No sabe, no contesta. A ver. Ahí hay una variante Hola, de María la Esther. cámara. Hola, Esther. Hola. Bueno. Yo quería hacer una consulta con respecto a, vos hablabas de la soja orgánica. A mí me cuesta por ahí, digamos, encontrar, digamos, si existe, digamos, y dónde, o qué marcas, o qué referencias poder, digamos, también, digamos, consumir o indicar en cuanto a la soja orgánica. ¿Hay un logo? ¿Hay alguien que estudia toda la... Sí, los que estudiamos dónde somos, sí, los obsesivos estudiamos eso, te hago el atajo, te hago el atajo. Todos los años los colegas que trabajamos en esto nos hacemos los listados actualizados. Si querés tofu, que es queso de soja, orgánico, acá está Soyana, que además tiene un plus diferente. Parece que me pagasen las empresas, les juro que no recibo un peso de nadie, pero bueno, son los que yo compro. Soyana tiene calcio adicionado, que eso es súper interesante, ¿no? En una dieta vegana también todo lo que nos suma calcio le damos bastante bola, es parte de lo que aprendemos a cómo cubrir. Eso en tofu. Después hay otra marca de tofu que se llama ay, espera, me olvidé el nombre. ¿Soya arroz? Soya arroz, que también es orgánica, pero no está adicionada con calcio. Ese es como el plus diferencial. Las dos son orgánicas y hay algunas marcas caseras, hay muchos lugares de venta de productos hay mucha dietética, así, muy, muy naturista, muy macrobiótica, Mario Levenson, hay un montón acá en Buenos Aires, por lo menos hay un montón que tienen, pero no suelen estar adicionadas con calcio. Soyana es la única que tiene ese plus diferencial. Por eso yo suelo usar Soyana si puedo conseguir por eso. Después lo que es soja texturizada, que aplica como si fuese carne picada, digamos, para reemplazos gastronómicos que nos gustan por ahí la empanada criolla, la salteña, que nos gusta hacer la empanada así. Bueno, hay una marca que se llama Yatsi, que es orgánica también. Y porotos de soja, ahora hay muchos, ¿viste los nodos que venden verdura orgánica? Si vos te anotás, te viene para recibir el bolsón de verdura orgánica que está, por ejemplo, Mercado Territorial o la UTT, suelen, además de vender la verdura, suele haber, porque son nodos que concentran a muchos productores locales. Está buenísimo hacer esas compras, es muy lindo conocer esto, productores locales, apoyar también la economía regional. Y ahí hay también, a veces hay algunos productores de legumbres, entonces ahí te puede aparecer el poroto de soja. Yo alguna vez vi que había poroto de soja orgánico. Plan de hemodiálisis probióticos. Así que bueno, esas son las marcas que yo manejo en Buenos Aires, no sé si son todos porteños, creo que toda Argentina tiene esto, no sé si hay alguien de otro país, pero en Argentina yo me manejo con estas marcas, en general. ¿Hay una legislación en cuanto a control de la producción de estos alimentos orgánicos? Que, digamos, que uno lo pueda... Ay, ojalá lo hubiera. Bueno, no, pero viste que sí, hay un logo que dice orgánico, pero no sé quién, viste, después el tema de quién es un tema. Los controles. Es un tema porque lo orgánico, para ser orgánico y estar regulado, hay 4 entes reguladores. Argentina tiene 4 entes reguladores que dan el sello orgánico. Es muy caro, hay muchos productores que no lo quieren hacer porque es muy caro, porque les implica un gasto muy grande y eso encarece mucho el producto. Ahora siempre hubo, también hay toda una gran línea que no es orgánica, que es agroecológica,
que es un planteo de ir al orgánico, pero es más comunitario, porque orgánico vos podés vender orgánico y tener igual un montón, por decirte, de empleados mal pagos. O sea, yo puedo tener un campo, todo orgánico divino, Sí. entonces también hay una cuestión ideológica de lucha que orgánico no implica todo un movimiento también social y de conciencia. Lo agroecológico va de la mano como de otra conciencia, y muchas veces se dice agroecológico además porque no tiene el sello orgánico, pero en realidad es un producto orgánico. No tiene el sello de la certificadora que lo avala, pero es un producto orgánico. Entonces hay mucho agroecológico, además de tener conceptualmente otro abordaje, muchas veces es orgánico, y te podés manejar con lugares que tengan agroecológico, y muchos son lugares como que te permiten ir a ver, por ejemplo, Iriarte Verde es un lugar que está en San Telmo, que vos podés ir a ver su producción, podés ver lo que hacen, podés colaborar en la huerta, o sea, hay muchos que abren la puerta de esta manera, ¿no? Para que nos quedemos tranquilos. Después que hay muchos que nos venden diciendo orgánico y no lo es, seguro que también pasa. Sí, el tema es que uno todo pasa. como responsable de nutrición, viste, uno, digamos, en esto recomienda productos también, digamos, a mí me queda, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Esto tiene toda una, digamos, ustedes, bueno, ya tienen experiencia en estos productos, pero saber qué, digamos, uno recomienda, porque uno en esto también, uno es parte y, bueno. Y los nodos recomienda. te dicen, los nodos tienen algo muy interesante, que los nodos son como personas que empezaron a concentrar a productores para cortar la brecha productor-recolector, son orgánicos o agroecológicos o en transición. Y vos les podés preguntar, porque tienen de golpe, te venden, te vienen, no sé, berenjena, zapallito y remolacha, y vos podés preguntar si es orgánica, si está en transición, ellos te dan esta información, porque también una de sus tareas es asesorar a la gente que quiere hacer el pasaje, que tiene producción de vegetales o quiere hacer el pasaje a algo más agroecológico, y hay un periodo de transición. También hay productos en transición que no son orgánicos todavía, y vos cuando compras, podés preguntar y tener esa información. Y si querés monitorear esto, elegís un par de lugares, los vas a ver, los visitás. Hay que involucrarse un poco más, si uno quiere como... Sí, obvio, pero viste, eso te genera una seguridad muy diferente, viste, cuando, digamos, en mi caso. Pero hay gente buena, Sí, chicos, bueno. hay gente buena también. Hay gente que está haciendo la Liga cosas del Bien bien. y la Liga contra los villanos, siempre Sí, tenemos sí, eso. pero está bien, porque en un momento, Hay una claro, en un pregunta. momento uno daba soja y no sabía qué soja estaba recomendando también dentro de eso, ¿cierto? Lo recomendaba como bueno, pero no sabía que dentro de esto había un montón de otras cosas. Sí, Yats y Soyana van bien. Te digo esas dos, te digo algo fácil. Hay una pregunta con respecto a probióticos y hemodiálisis, ¿no? Me preguntan esto. Sí, señora. Bueno, sí, señora. mira, el paciente que está en hemodiálisis, si no fue tratado, si no viene con alimentación basada en plantas, si entró abruptamente o no hizo un seguimiento, una alimentación correcta, va a tener mucha disbiosis intestinal. Entonces, no puedo arrancar tal vez con un probiótico de entrada, sino que yo tengo que ir haciendo todo una adaptación con ciertos alimentos, tal vez con probióticos que existen en el mercado, ¿sí? Probióticos de alimentos, perdón, que existen en el mercado, y se puede ir manejando así, y después indicar probióticos que tengan alguna certificación, ¿no? Que sean certificados por ANMAT, por el tema de la disbiosis intestinal. Hay todo un puje de teorías, por decirlo de alguna forma, o de pensamientos o de ideologías, donde si vos hablas, por ejemplo, de un fermento en un paciente renal, estás hablando de mala palabra porque puede haber translocación bacteriana, etc. Primero hay que ver el estadio de la patología en el que está el paciente. Si es un estadio que no está muy avanzado, podríamos intentar con fermentos. Vanina sabe de esto una barbaridad. Y hay controles del fermento. El fermento no es que se da, es algo controlado, es algo que se nos puede ir de las manos si no lo sabemos manejar, ¿no? Entonces, depende de cada paciente, depende de dónde viva, las condiciones higiénico-sanitarias, depende de muchas cuestiones relacionadas, ¿no? Si digo bien, Vani, todo esto, ¿no? Que no vaya
que no pueda llegar a afectar al riñón. La verdad, punto aparte, me olvido de la teoría, yo creo que se pueden generar muchísimos beneficios con todos estos fermentos. Hay un miedo todavía instaurado en lo que es trabajos de investigación, papers, pero por suerte hace poco leí un paper, esto no es de fermentos, pero sí de probióticos, que antes no se indicaba, por ejemplo, en un paciente trasplantado probióticos, y sin embargo parece ser que se está abriendo esta posibilidad de empezar a indicar algún tipo de probiótico en un paciente trasplantado. Esto es renuevo, antes era mala palabra, entonces así como están apareciendo estas cosas, yo creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta que el fermento o que el probióticos sencillos, porque los probióticos que más tenemos en nuestra flora son los lactobacilos, las bifidobacterias, que de eso de eso se nutre principalmente la microbiota. Hay grupos funcionales, esto lo vamos a ver, que también tienen que estar en equilibrio, y que se pueden modular con determinados alimentos probióticos o con determinados fitoquímicos. Pero bueno, también se pueden mandar a preparar probióticos. Eso es algo que es mala palabra para los nutricionistas también, ¿no? ¿Mandamos a preparar probióticos? Sí, a veces esto es todo un camino que estamos transitando, ¿no? Pero que en algún momento creo que se va a abrir definitivamente. No sé si respondí. Ahí te puso gracias, Rodrigo, así que... Bueno, perfecto. Sí, ahora es viste que ahora microbiota, probióticos, es lo que se llama el hot topic en casi todas las temas, ¿no? En neurología, en gastroenterología, ahora en patología renal. Creo que ya no hay área de la medicina que no esté planteando la importancia de la salud intestinal, y ahí tienen un gran protagonismo los probióticos. Vinieron a cada vez más médicos estudiando solo eso, la probiótico-terapia ya está siendo todo un arte de estudio. Así que bueno, y además, eso que la pregunta. Una cosa que a lo mejor es importante tener en cuenta, que el paciente renal no es solo renal. El paciente renal tiene otras patologías que lo acompañan y que a veces quedan allá tiradas, que ni las vemos porque es renal, como si no pudiera tener otra cosa. Hay renales yo hace poco recibí en el consultorio un paciente renal con colitis ulcerosa. Y existe. Y ahí me fui a un extremo, pero hay otros que son más sencillos. Hay alergias alimentarias, hay intolerancias al gluten no celíacas, y también la puede tener un paciente renal. Y no lo vemos. Entonces, a eso también apuntamos con este curso, ¿no? A poder ver y tratar de entender qué le pasa a los pacientes. Más allá de su fósforo, potasio, proteína, líquidos, sal. Bueno. Celíacos, hay un montón de celíacos, porque hay una asociación con determinada glomerulopatía, diabetes, celíacos, hay una asociación, sí hay muchos celíacos, sí, pero también hay mucha intolerancia no celíaca al gluten. Sí. Y también hay cosas, o sea, esta es una parte que está buenísima, técnica, que está buenísima, y la necesitamos, pero también cuando empezás a entender también que hay otros síntomas que responden a otras cuestiones, no quizás algo tan físico, también es aliviante. Yo he atendido, no lo renal, pero sí colitis ulcerosa, donde no tuvimos que ser tan cuidadosos con la dieta, tuvimos que abordar otras temáticas, y salvo en la situación muy crítica, que sí, por ahí, bueno, en un momento crítico de una crisis, o sea, había algún cuidado nutricional, pero después la verdad que fue muy liberador ver que también eran otras variables, digo, pues si no, renal y celíaco y diabético hipertenso es como parece que va a comer un pepino y tenés cuidado que no le haga mal, ¿no? Exactamente. Como sí. Hay toda una... Hay cosas que responden a otras cuestiones, y que está bueno desanudarlas de otro lado. Y esto que nombrábamos del conflicto de pronóstico, de diagnóstico, del estado anímico de una persona en esa situación, el estado emocional, es como... Nada, evaluar eso y aflojar eso también es liberador. También a alguien que cursa una patología crónica y tiene un montón de restricciones, liberarle algo, le libera no solo el alimento, le libera
la emoción, la vida, le devuelven las ganas. También, digo, depende de la temática y el nivel de gravedad. A veces es más sano esto, ¿no? Indicar, digo, para que no nos perdamos en la pulcritud a veces, sino en lo más grueso que sí tengo que cuidar, quizás, y después quizás es mejor aflojar y liberar más temas, ¿no? Digo, no lo digo por esta pregunta, sino por cosas que me han pasado muchas, que fue más sano la liberación de cosas que la restricción o el seguimiento de la dieta puntual. Para sin duda, sin duda. Cuando el paciente en el consultorio ve que no le restringimos, dicen, bueno, o sea, ya vienen aterrados. Y eso, como decís vos, Vanina, eso es para todas las áreas, ya nos vamos de renal si quieren, para todas las áreas, que el paciente sienta que no lo vamos a dejar, que va a seguir comiendo, probando sabores y disfrutando en familia y amigos, eso es fundamental. Y Nicolás nos agradecía, él dice que es estudiante, me parece, bueno, genial, qué bueno que estés acá, Nicolás, porque contanos, por favor, si hablan del riñón en algún lado. No, ahí puso que no se ve nada en la facultad. Dijo, no se ve nada en la facultad. No se ve nada. Sí, no, nadie lo ve. No se ve nada, nadie lo vio en la facultad. Aparte, yo siempre cuento lo mismo porque después me di cuenta que no era casualidad. Todas las materias, no llegamos a renal. No llegamos, estudian ustedes para el final porque no llegamos. Y cuando vi que en todas, pasaba con todas las materias, que me parece que ningún profesor sabe nada de renal, entonces nadie quiere darlo. Que no puede ser que nadie llegue a hablar de renal. Para mí el mismo docente no se anima a hablar. Y es tal cual, creo que Nicolás estás recién estudiando, ¿no? Sos estudiante ahora. Pasa ahora y pasó cuando nosotras estudiábamos. O sea, sigue pasando. Es así. Yo siempre digo que cuando estaba con un pie fuera de la facultad, alguien me gritaba, y mirá que hay 2 riñones, gracias. Siempre hago ese chiste, porque, gracias por avisar. Y es eso. Así que bueno, ojalá que los podamos tener en el curso, porque creo que esta propuesta obviamente es nuestro curso y estamos muy contentas de poder hacerlo y de que se formen en esto, pero por una cuestión también no sé si decirlo de principio, o de que tenemos que estar formados en patología renal sin duda, o sea, no podemos no estar. Sí, tenemos que elevar el nivel académico. Yo tengo la teoría de que la facultad abre puertas, pero la verdad que quedó bastante lento el programa, o sea, no está ayornado a las necesidades con las que convivimos, ¿no? Hay que hacer un ayornamiento importante, que patología renal, alimentación basada en plantas, formas de crianza que han cambiado en pediatría, o sea, hay que hacer un ayornamiento. Sí. Mucha búsqueda que todos los humanos tenemos en un montón de áreas por otro lado, y seguimos, ¿no? Y va como un tiempo que, bueno, nos toca a nosotros marcar esa diferencia y estar a la altura de acompañar a quienes nos vengan a buscar. Así que bueno, ahí por eso, ¿no? Te sumaba esto, elevarnos, como decías, una responsabilidad, un poco elevar el nivel nosotros, ¿no? Bueno, no me lo dieron, yo lo estudio. yo lo estudio igual. Sí, sin duda. Bueno, no sé si tienen pregunta, comentario, algo más. Cualquier duda del curso, está Jessy acá, le pueden... Sí, les iba a decir, si quieren hablo. Asociacioncivil.1. Dale, Jessy, gracias. No, perdón, bueno, voy a abrir cámara, pero estoy muy de entre casa con la nena. No hay problema. Bueno, y juego al fútbol mientras les hablo. Esta es una. Bueno, voy a la colchoneta. Bueno, los cursos sí lo pueden hacer estudiantes de nutrición de los últimos años. Lo que no van a hacer es el trabajo práctico integrador final que hacen las chicas con casos prácticos y se les da el certificado de cursada, digamos. Después, cuando se reciban, pueden dar de última el examen, digamos, y abonar el certificado habilitante y listo. Eso no se hagan problema, que lo podemos dejar archivado. Y alguien preguntó cuándo inicia el curso, el 1 de mayo. Ahora estamos haciendo las inscripciones. Van a ver que en la plataforma está el precio hay un precio, digamos, de cuota, que ese es el precio de la inscripción. Y después recién en mayo empiezan a pagar, son 5 meses, dura 6 meses el curso, se paga la inscripción ahora y después 5 meses de cuota, mes a mes, las siguientes cuotas, digamos. El precio que está ahora es por la inscripción.
También se puede hacer un pago más económico con 10% de descuento del curso total, y ahí no abonarían la inscripción, tienen el descuento. ¿Qué más? Y después hay descuentos para socios de UNA, no sé si hay algún socio de UNA acá, si no, bueno, también pueden entrar a ver la info de la asociación. Nuestra cuota la verdad que es bastante bajita, de 450 pesos, y tenemos beneficios como supervisión entre colegas, charlas de café entre colegas, son encuentros así de Zoom, en donde hacemos como este intercambio de conocimiento, y también hacemos las supervisiones que las guía Bani, utilizando la ley del espejo, que la verdad que son muy distintas a lo que vas a ver en un lugar convencional. No tiene tanto que ver con ver si le dimos bien la cantidad de proteínas al paciente, sino, bueno, qué aspecto emocional tiene ese paciente y en dónde nosotras nos vemos reflejados para trabajarlo y colaborar en poder acompañar a esa persona. La puerta acá, mi amor. ¿Y qué más? El newsletter que escribe Cris cada 15 días. Hermoso, que hay, bueno. Ese newsletter es una joyita. Sí, son una joyita. Salen temáticas generalmente, o sea, una vez al mes hay una temática que tiene que ver con todo lo que es discapacidad, y el otro newsletter tiene que ver con info de interés de otras cosas. Después hay descuentos también en tienda Nutri, que son herramientas para profesionales para el consultorio. Y me estoy olvidando de algo, no me acuerdo. Descuentos en cursos. Eso lo dije al principio. Bueno, después entré a la página. ¿Cómo se llama el curso? ¿Lo escuché? Patología renal. Sí, y alimentación basada en plantas. Exactamente. Así que bueno, eso de la asociación. Gracias, Jessy. Bueno, creo que estamos, ¿no? Gracias, Marce, un placer siempre aprender de los que saben, y no encontrar referentes temáticos siempre es un privilegio. Yo una de las cosas que me pasaba en la facu era, decía, quiero tener referentes y no los tengo, me enojaba, decía, ¿no? Como, yo decía, bueno, ninguno me identifica lo que hay de los referentes de nutrición, no me gusta. No, sin duda, pero bueno. Conseguimos ser referentes nosotros. Vamos a gracias por tus palabras, pero en realidad esto es en equipo, porque realmente yo quería abordar esto, pero sin todo el conocimiento de alimentación basada en plantas, o vegetariano, o vegano, etcétera, etcétera, no se puede, porque justamente como dice Vanina, tenemos que aprender a manipular estos alimentos. Es decir, ¿qué hago? ¿Qué le digo al paciente que haga con esto? Con la lenteja, con el poroto, con lo que sea, con las semillas, ¿no? Etcétera. Así que bueno, un gusto enorme. Los esperamos, un placer que hayan estado, y que los veamos en este curso, en otro curso, en las supervisiones que son hermosas, en las charlas de café que son hermosas. Los esperamos en lo que quieran participar. Acá estamos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias a todos.